Le voy a dar una mala noticia, pero tómenla como la tomé yo. Usted respire profundo y empiece a repetirse a usted mismo en voz alta. Va a haber un mierdero. Va a haber un mierdero. Va a haber un mierdero. ¿Qué tienen en común un cargamento de cocaína, la sombra de Fidel Castro, el terror de las FARC y un general arrepentido que ahora canta en un tribunal de Nueva York? La respuesta es la brújula que apunta al verdadero rostro del régimen de Maduro. Una oscura cofradía que convirtió una nación en una guarida narcoterrorista con tentáculos en Estados Unidos. Hoy, la carta bomba del Pollo Carvajal nos da el mapa del tesoro más siniestro jamás escondido. Pero atención, el juego va más allá. Ese pirata dice que el régimen usó la cocaína no solo para financiarse, sino como un arma deliberada contra el tío Sam. Bienvenidos, tripulación, a Gus en tu Mete, su faro de la verdad en este mar de desinformación. Soy Gus, y como buen pirata no confío en el mapa oficial. Aquí el único tesoro que buscamos es la verdad. Aquí nos repetimos noticias, las pirateamos, las desnudamos y las desmenuzamos sin pelos en la lengua. ¡Zarpamos! El Pollo, un hombre que ya suena a ironía, es dinamita pura. No es un simple chisme de exiliado. Es la confesión de un hombre que, buscando reducir su pena en Estados Unidos, decide tirar por la borda a la cúpula que sirvió por años. Su tesis central: que la Venezuela de Maduro no es un estado fallido. Es una organización narcoterrorista activa que usa su propio país como base de operaciones contra Washington. Piénsenlo. Carvajal revela que el Cartel de los Soles, esa red militar de narcotráfico, no es un error de la matriz, sino la matriz misma. Nos cuenta cómo las drogas no eran solo un negocio de corrupción, eran una política deliberada de guerra asimétrica. Porque se las compartió en exclusiva el abogado de Carvajal, Robert Feitel, ex fiscal del Departamento de Justicia, y sería la primera vez que el mayor general retirado, encarcelado ahora en Estados Unidos, hace públicas esas advertencias desde que se declaró culpable a principios de este año por narcoterrorismo. Carvajal asegura que escribe para enmendar sus errores, alertar a los estadounidenses sobre lo que describe como una campaña coordinada dirigida por el régimen contra Estados Unidos. El Pollo advirtió que Venezuela es una organización narcoterrorista que ataca intencionalmente a los Estados Unidos. Alega que el régimen de Maduro utilizó cocaína como arma, colaboró con las FARC, el ELN, la inteligencia cubana y Hezbollah y exportó redes criminales violentas, incluido el Tren de Aragua, a Estados Unidos. Afirma que la inteligencia venezolana y cubana se infiltró en instituciones estadounidenses durante 2 décadas, incluyendo instalaciones militares. Afirma que Smartmatic se desarrolló en Venezuela como una herramienta de manipulación electoral que luego se desplegó en el extranjero. Carvajal asegura apoyar las políticas de Trump hacia Venezuela y está dispuesto a proporcionar más detalles a las autoridades federales. Algunos extractos de la carta dicen: escribo para expiar mis pecados, contando toda la verdad, para que Estados Unidos pueda protegerse de los peligros que presencié durante tantos años. Hoy veo la necesidad de hablar con el pueblo estadounidense sobre la realidad del régimen venezolano y por qué las políticas del presidente Trump no solo son correctas, sino absolutamente necesarias para la seguridad nacional de Estados Unidos. Presencié de manera personal cómo el régimen de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal ahora dirigida por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, otros altos funcionarios del régimen. El propósito de esa organización, ahora conocida como el Cartel de los Soles, es utilizar las drogas como arma contra Estados Unidos. Las drogas que llegaron a sus ciudades por nuevas rutas no fueron accidentes de corrupción ni obra de narcotraficantes independientes. Fueron políticas deliberadas, coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos. Este plan fue sugerido por el régimen cubano a Chávez a mediados de la década del 2000 y se ha ejecutado con éxito con la ayuda de las FARC, el ELN, agentes cubanos y Hezbollah. El régimen ha proporcionado armas, pasaportes e impunidad a estas organizaciones terroristas para que operen libremente desde Venezuela contra Estados Unidos. Estuve presente cuando se tomaron las decisiones de organizar y armar bandas criminales en toda Venezuela para proteger al régimen, entre ellas al grupo conocido como el Tren de Aragua. Chávez ordenó el reclutamiento de líderes criminales dentro y fuera de las cárceles para defender la revolución a cambio de impunidad.
De pronto la frase del emperador Marco Aurelio cobra un sentido escalofriante. Lo que no beneficia a la colmena, tampoco beneficia a la abeja. La colmena de la que habla Carvajal es el régimen, y sus abejas son los cárteles, las FARC, el ELN, hasta Hezbollah, todos operando con impunidad total. ¿Y qué decir del Tren de Aragua? La banda que, según él, fue organizada y armada por Chávez para proteger al régimen. Lo que empieza como un guardián, termina como una plaga exportable. Pero la trama de este misterio se enreda más que un cable submarino. El general pirata, con aires de arrepentido, revela dos piezas claves del puzzle: el espionaje ruso y el sistema electoral Smartmatic. La propuesta rusa de intervenir cables de Internet, la estación de escucha en la isla Orchila, todo para penetrar las comunicaciones del dios Am. Esto no es solo conspiración, es una operación de espionaje digna del mejor villano de cómic. Y Smartmatic, el hombre que aseguraba haber puesto al jefe de informática del CNE, sentencia: el sistema Smartmatic puede ser alterado y se ha utilizado para hacerlo. Aquí la frase del filósofo griego Epicteto nos da la clave para no ser ingenuas. No busques que los acontecimientos ocurran como tú deseas, sino desea que lo que ocurre sea como es y te irá bien. La cruda realidad, por más amarga que sea, es esta. La manipulación electoral es una táctica, no un accidente, y este régimen sabe usarla y exportarla como si fuera una mercancía más. ¿Qué tienen en común la cocaína, Fidel Castro y un general arrepentido? La respuesta es simple: la estrategia diseñada para que una cúpula se mantuviera en el poder, mientras usaba todo un país como buque de guerra para sembrar caos y dinero sucio en las costas del enemigo. Mi pregunta para ustedes, marineros de la verdad, es esta. Si Estados Unidos ya tiene esta hoja de ruta, este mapa detallado de la guerra narcoterrorista, ¿cuánto tiempo más puede ignorar el fantasma que le toca la puerta? Déjame tu ancla de opinión abajo. Y un consejo de pirata: no te fíes nunca de la versión oficial. La verdad, como el tesoro, siempre está enterrada en el lugar menos obvio. Recuerda, aquí vemos con el ojo derecho lo que pocos logran ver con el izquierdo: la mentira, la falsedad y la hipocresía de ciertos personajes. Si encontraste valor diferente en este análisis cargado de sarcasmo y realidad, comparte el video, activa la campanita y suscríbete al canal. Déjame tu comentario con la frase irónica: qué bueno que el narcorrégimen es un accidente de la corrupción. Con Gus en tu mente no robamos tesoros, pirateamos verdades con el ojo derecho, que el izquierdo no quiere que veas. Te esperamos en el próximo Sarcasmo Noticioso. Vamos con la noticia. Carta del Pollo Carvajal a Trump. Ofrece más datos de la relación del chavismo con el narcotráfico y las redes delictivas en Estados Unidos. El ex general chavista está en pleno proceso judicial en el país norteamericano y prepara una audiencia clave para reducir su condena. En la misiva menciona a las FARC, el ELN y Hezbollah, además del transporte de drogas, el espionaje ruso y manipulación electoral. Hugo Carvajal Barrios, ex jefe de inteligencia militar de Venezuela y figura clave en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, dirigió una carta al presidente Donald Trump en la que denuncia la existencia de una guerra narcoterrorista orquestada desde Caracas contra Estados Unidos. El documento, publicada por Dallas Express a través del abogado de Carvajal, Robert Feitel, expone por primera vez de manera pública las advertencias del ex general venezolano tras declararse culpable este año en un tribunal federal estadounidense por cargos de narcoterrorismo. En la misiva, Carvajal, conocido como El Pollo, sostiene que el régimen de Maduro ha convertido a Venezuela en una organización narcoterrorista que, de forma deliberada, dirige sus acciones contra Estados Unidos. Según sus palabras, el régimen venezolano ha utilizado la cocaína como arma, colaborando con grupos como las FARC, el ELN, la inteligencia cubana y Hezbollah, y ha facilitado la expansión de redes criminales violentas, entre ellas el Tren de Aragua, en territorio estadounidense. Carvajal afirma que tanto la inteligencia venezolana como la cubana han infiltrado instituciones estadounidenses durante 2 décadas, incluyendo instalaciones militares, y que el sistema electoral Smartmatic
fue desarrollado en Venezuela como herramienta de manipulación electoral, exportándose posteriormente a otros países. El ex jefe de inteligencia, extraditado desde España tras una prolongada persecución internacional, explica que su objetivo al escribir la carta es redimirse y alertar a la sociedad estadounidense sobre lo que describe como una campaña coordinada y dirigida por el Estado venezolano. Carvajal subraya su apoyo a las políticas de Trump hacia Venezuela y manifiesta su disposición a proporcionar más detalles a las autoridades federales. En su relato, Carvajal detalla cómo presenció la transformación del gobierno de Chávez en una organización criminal, actualmente liderada por Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios. Describe la existencia del Cartel de los Soles, una red de oficiales militares venezolanos acusados de utilizar el tráfico de drogas como arma contra Estados Unidos. Según Carvajal, los cargamentos de drogas que llegaron a sus ciudades a través de nuevas rutas no fueron accidentes de corrupción ni obra de traficantes independientes. Fueron políticas deliberadas coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos. El ex general atribuye el origen de este plan al régimen cubano, que lo habría sugerido a Chávez a mediados de la década de los 2000, y asegura que la estrategia se ejecutó con éxito gracias a la colaboración de las FARC, el ELN, la inteligencia cubana y Hezbollah, y ha facilitado la expansión de redes criminales violentas, entre ellas el Tren de Aragua, en territorio estadounidense. Carvajal también revela la génesis y expansión del Tren de Aragua, una organización criminal que según él fue organizada y armada por orden de Chávez para proteger al régimen, reclutando líderes criminales dentro y fuera de las cárceles a cambio de impunidad. Tras la muerte de Chávez, Maduro habría ampliado esta estrategia, exportando criminalidad y caos al extranjero para atacar a exiliados políticos venezolanos y reducir artificialmente las estadísticas de criminalidad interna. Carvajal sostiene que cuando la política de fronteras abiertas de la administración Biden-Harris se hizo conocida, el régimen aprovechó para enviar a estos operativos a Estados Unidos, donde ahora cuentan con personal armado y obediente. Para financiar sus operaciones, se les instruyó explícitamente a continuar secuestrando, extorsionando y matando. Cada delito que cometen en su territorio es un acto ordenado por el régimen, afirma Carvajal en la carta proporcionada a The Dallas Express. En materia de espionaje, Carvajal relata que fue testigo de la llegada de agentes rusos a Caracas para proponerle a Chávez la intervención de cables submarinos de Internet que conectan Sudamérica y el Caribe con Estados Unidos, con el objetivo de penetrar las comunicaciones del gobierno estadounidense. En 2015, advirtió a Maduro sobre el riesgo de permitir que la inteligencia rusa construyera y operara una estación de escucha secreta en la isla La Órchila, pero sus advertencias fueron ignoradas. Carvajal asegura que durante 20 años, el régimen venezolano envió espías a Estados Unidos, muchos de los cuales aún permanecen en el país, algunos incluso disfrazados de miembros de la oposición venezolana. Según su testimonio, la inteligencia cubana le mostró sus redes dentro de bases navales estadounidenses en la costa este y se jactó de haber enviado miles de espías durante décadas, algunos de los cuales ahora son políticos de carrera. El ex jefe de inteligencia va más allá y acusa a diplomáticos estadounidenses y agentes de la CIA de haber recibido pagos para ayudar a Chávez y Maduro a mantenerse en el poder, actuando como espías para Cuba y Venezuela, y asegura que algunos de ellos siguen activos. Respecto al sistema electoral, Carvajal sostiene que Smartmatic nació como herramienta electoral del régimen venezolano y evolucionó para perpetuarlo en el poder. Afirma que él mismo colocó al jefe de informática del Consejo Nacional Electoral, CNE, en su cargo y que éste le reportaba directamente. El sistema Smartmatic puede ser alterado, esto es un hecho. Esta tecnología fue exportada posteriormente al extranjero, incluyendo a Estados Unidos. Los operadores del régimen mantienen relaciones con funcionarios electorales y empresas de máquinas de votación dentro de su país. No afirmo que todas las elecciones sean robadas, pero afirmo con certeza que las elecciones pueden ser manipuladas con el software, y se ha utilizado para hacerlo, escribió Carvajal en la carta entregada a The Dallas Express.
El ex general advierte a la sociedad estadounidense sobre el peligro de permitir que una organización narcoterrorista opere libremente en el Caribe y América Latina, financiando el antiamericanismo en el continente y facilitando las operaciones de otras organizaciones terroristas y enemigos de Estados Unidos, tanto en Venezuela como dentro de sus fronteras. El régimen que serví no es simplemente hostil, está en guerra con ustedes, utilizando drogas, pandillas, espionaje y incluso sus propios procesos democráticos como armas, afirma Carvajal, quien respalda las políticas de Trump contra el régimen de Maduro y considera que no solo están justificadas, sino que son necesarias y proporcionales a la amenaza. Añade que el régimen cuenta con planes de contingencia para cualquier escenario extremo con el fin de no perder el control. Carvajal concluye reiterando su apoyo a la política de Trump hacia Venezuela, argumentando que se trata de una acción en defensa propia y basada en la verdad, y se declara dispuesto a proporcionar información adicional al gobierno estadounidense. El impacto de estas declaraciones ha generado reacciones en distintos ámbitos. El secretario de Estado Marco Rubio declaró en el programa Hannett que el régimen de Maduro no es un gobierno legítimo. Lo que es una organización de transbordo que permite que la cocaína y otras drogas se muevan por Venezuela en aviones y barcos con destino a Estados Unidos. Actualmente, el Departamento de Estado mantiene una recompensa de $50 millones por información que conduzca al arresto de Maduro, cifra anunciada públicamente por la fiscal general Pam Bondi a comienzos de este año. Según The Dallas Express, Carvajal ha manifestado su disposición a proporcionar detalles adicionales a las autoridades estadounidenses, incluso en sesiones clasificadas. Si los fiscales federales consideran que su cooperación constituye una asistencia sustancial, podría beneficiarse con una reducción de su condena. De confirmarse sus dichos, la información aportada por Carvajal podría modificar la política estadounidense hacia Venezuela, fortalecer los procesos judiciales en curso por narcoterrorismo y arrojar nueva luz sobre las operaciones de inteligencia extranjera en el hemisferio occidental. El seguimiento de esta situación involucra a líderes del Congreso, gobiernos sudamericanos y agencias de inteligencia estadounidenses que observan de cerca las posibles repercusiones de las revelaciones de Carvajal. Robert Feitel, el abogado del Pollo desde 2024, en el ámbito de la defensa penal, afirma tener una combinación de experiencia en procesos internacionales y una dedicación a la representación de acusados en casos de alta complejidad. Tras más de 2 décadas en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Feitel asumió el papel de abogado principal en más de 80 juicios criminales y participó en miles de procedimientos judiciales, lo que le permitió adquirir conocimiento en áreas como el narcotráfico internacional, el lavado de dinero, el fraude postal y electrónico, las investigaciones financieras complejas y los delitos violentos relacionados con pandillas.